Hola, soy el pastor Facundo, que Dios te bendiga, que Yahweh te bendiga. Te doy la bienvenida a este programa que llamamos Incorrectos. Este programa lo llamamos Incorrectos porque quizás seamos incorrectos para muchos hombres con estas enseñanzas que te estamos dando, pero nosotros lo que buscamos no es ser correctos para el hombre, buscamos ser correctos para Dios. Hoy te voy a dar una palabra que sé que va a despertar ciertas alarmas en tu mente y en tu corazón. ¿De qué vamos a hablar? Evangelio incierto. ¿Qué es evangelio incierto? La palabra de Dios dice que Jesús, que Yeshua, va a venir en su segunda venida, o sea, es al final de los tiempos. Yeshua va a venir cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Esto es cuando todo oído oiga en la tierra que Jesús es el Mesías de Israel, el Mesías del pueblo de Dios. Pero estamos cerca, estamos lejos. Muchas de las profecías bíblicas nos dan a entender de que quizás estemos cerca de la segunda venida de Dios. Pero hoy quiero hablarte sobre un episodio particular. Evangelio incierto. ¿Se está predicando lo correcto? ¿Todos los oídos están escuchando lo correcto o lo necesario para que venga Jesús? ¿Es el mensaje indicado el que hoy se está llevando a las naciones de la tierra o deben ser escuchados nuevamente otro evangelio? ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a la palabra de Dios. En 1 Corintios 14 dice lo siguiente, mira, 1 Corintios 14, 7, dice la Escritura, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca la flauta o la cítara? Aquí nos está diciendo la Escritura de que si suena la flauta o suena la cítara y si es incierto el sonido, o sea, si la flauta no hace sonido de flauta y la cítara no hace sonido de cítara, ¿cómo vamos a saber nosotros que es una flauta o una cítara? Y sigue diciendo la Escritura, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Para entender este versículo, primero debemos conocer la cultura en la cual Jesús se movía. Las Escrituras nos dicen a nosotros de que debemos andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que Jesús lo hizo en aquel tiempo, nosotros debemos hacerlo si nos creemos o nos sentimos hijos de Dios. No podemos andar de una manera distinta a la que Jesús anduvo y poder decir yo le amo. Eso dice la Escritura. Ahora, ¿qué es andar como Él anduvo? Yo te voy a explicar qué es andar como Él anduvo, porque 2000 años de cambio de cultura nos han llevado a nosotros a ver la palabra de Dios desde una óptica occidental, desde ojos occidentales, y eso nos lleva a no entender muchas veces lo que la Escritura dice. Te voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer un parafraseo para que entiendas. Jesús estaba posicionado en una época de la historia y en una cultura determinada. La cultura en la cual Jesús se movía, la cultura a la cual Él conocía, era la cultura hebrea. Si no entendemos la cultura hebrea, difícilmente podamos entender las Escrituras. Es como si aconteciese lo siguiente. Supongamos que estamos en este momento, nosotros, ustedes, yo aquí, ustedes del otro lado de la cámara, y el pastor Facundo dice, yo soy el mejor predicador de la historia. Imagínese que hay al lado mío dos chinos, dos personas chinas, dos orientales, y ellos están escribiendo lo que el pastor Facundo te dice a vos, que estás del otro lado de la cámara. Yo soy el mejor predicador de este mundo, yo soy el mejor predicador de la historia, yo soy, y quizás vos del otro lado de la cámara estás diciendo, pastor Facundo, bajate del caballo. Nosotros, vos
y yo, en nuestra cultura argentina, entendemos qué significa bajate del caballo. Cuando nosotros decimos bajate del caballo, nos estamos refiriendo precisamente a no seas orgulloso. No te posiciones en un lugar por sobre los demás. Eso significa bajate del caballo para nuestra cultura, la cultura argentina. Supongamos que estos dos chinitos están escribiendo, que el pastor Facundo le dijo a la teleaudiencia, bájate del caballo. Esos chinitos cierran ese libro y se van a China. Cuando se van a China, lo dejan guardado y pasan 2000 años. Y 2000 años al futuro, otros chinos abren lo que se escribió y leen. El pastor Facundo estaba hablando en televisión y estaba diciendo, yo soy el mejor predicador de la historia de la humanidad, en donde sea. Y los televidentes comenzaron a decir, pastor, bájate del caballo. ¿Qué van a decir 2000 años después, 2000 años adelante? En la cultura oriental, los chinos que puedan abrir, porque seguramente el pastor Facundo estaba dentro del estudio de televisión, montado sobre un caballo, sobre un equino. ¿Por qué? Porque en la cultura oriental, bájate del caballo no existe. En la cultura oriental, el dicho popular argentino, bájate del caballo, no existe. Entonces ellos literalmente van a leer, pastor, estaba arriba de un caballo el pastor Facundo Ahumada. ¿Qué haría el pastor Facundo en un canal televisivo arriba de un caballo? Bien, eso es no entender la cultura del momento. Al no entender la cultura en los tiempos de Jesús, quizás no podamos entender esto donde dice, si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En las Escrituras, la palabra trompeta es shofar en las Escrituras. En las Escrituras habla del deber de la atalaya. ¿Qué es el deber de la atalaya? Dice en Ezequiel 33, dice de que cuando viene el enemigo o la espada sobre la tierra de Israel, si el atalaya, esto es la persona encargada de avisar, de controlar, de velar, no suena la trompeta, quiere decir de que el pueblo de Dios podía caer bajo espada. Si él suena la trompeta, eso quiere decir que el pueblo de Dios se puede apercibir, y si el pueblo de Dios era atacado por el enemigo, luego que la trompeta sonase, la sangre de aquellos que morían quedaba sobre sus cabezas. Pero si el atalaya no sonaba la trompeta, dice la Escritura que la sangre caía sobre su cabeza. Eso quiere decir que él era responsable de la muerte de todos los demás. Esto es anunciar a tiempo un desastre. Hoy en día, la trompeta la debe sonar todo aquel que predica el Evangelio, todo aquel que predica de las Escrituras. Pero muchas veces, como dice la Escritura, la trompeta tiene sonido incierto. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Yeshua, desde los tiempos de Jesús hasta la era actual, ha acontecido que la cristiandad tiene tantas denominaciones y distintas formas de ver las cosas que evangelio para ciertas religiones de la cristiandad es una trompeta con un sonido, para otras es una trompeta con otro sonido, para otras es una trompeta con otro sonido. Y aquí nos dice la Escritura, en Corintios, si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué? Porque dentro de la cultura cristiana se predican distintas cosas y distintas visiones de acuerdo como lo interpreta cada uno, como uno le parece, y se hace una religión de eso. Pero la Escritura es sabia y nos dice que debemos andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no nos llegamos al entendimiento
de la cultura del momento donde Jesús estaba, no podríamos entender las Escrituras y cada evangelio que sería predicado a nosotros sería un evangelio incierto. En el próximo bloque vamos a hablar sobre determinados tips, determinados puntos en los cuales vamos a descubrir, wow, si entendiésemos la cultura hebrea del momento, sabríamos por qué Jesús dijo esto y por qué Jesús dijo lo otro. Va a ser tremendo. Te veo en el próximo bloque.